Tienda del médico, pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Xochitl Quiroz Sáenz es la doctora de la comunidad Nove Buglé de La Casona. En La Casona, ella y el doctor Pablo Ortiz han tratado de convencer a todos y todas de que estas casas de bienestar social no corresponden a la realidad de los indígenas. Por eso ahora tienen estas otras casas. Son de bienestar social, pero responden a la realidad de los indígenas. También construyeron este BAIS de acuerdo a la realidad de los indígenas. Respetan a los médicos tradicionales, respetan la medicina tradicional y tienen hasta un jardín de plantas medicinales. Xochitl tiene un grupo de madres adolescentes, casi todas indígenas. Les brinda estas bolsas que llama bolsa semáforo para los 9 meses del embarazo. Les cambia cada bolsita cada 3 meses y también les tiene una bolsa para los primeros 3 meses del bebé. Para el Día del Niño les hace una fiesta. Y ahora está feliz porque por fin pudo iniciar las giras a Maruzara, el pueblo más alejado de La Casona. Está a 6 horas. Aquí tiene que atender a los niños en el suelo con una cobijita. No tiene ni siquiera las condiciones mínimas. Pero ella dice que la visita domiciliaria a los pueblos le permite ejercer verdaderamente la medicina, porque es ahí donde entiende la realidad por la cual estas personas están enfermas. Aunque conoce todos los ebais de San Vito, del cantón de Cotobruz, es en La Casona, con la comunidad indígena, que Xochitl Quiroz ha conseguido realizarse como médico. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la casa del doctor Pablo Ortiz Rosés. Usted debería decir, estamos en el patio de la casa. Bueno, es que la casa está metida en una montaña. Es una casa abierta, completamente integrada al bosque. No conocía una casa igual. No voy a decir que una casa lujosa, porque no es una casa lujosa, es una casa única en su estilo. Y el doctor Pablo Ortiz Rosés tiene 26 años de vivir en San Vito de Cotobruz. Bueno, ahora vive en las afueras de San Vito de Cotobruz y tiene una gran experiencia con las poblaciones indígenas. Pero además tiene una vida muy diversa y apasionante y vamos a hablar de esa vida. Gracias por recibirnos aquí. No, gracias a ustedes por venir hasta acá. Usted nació en Cartago. Sí, señor. Camilo, yo nací en Cartago en 1953. Hice mis estudios de primaria en el colegio, en la escuela Jesús Jiménez en Cartago. Después nos trasladamos a San José y hice mi secundaria en el colegio salesiano de La Granja, en el colegio Don Bosco. Así es. Y vivió un año en Estados Unidos antes de irse a estudiar medicina. Con AFS fui a los Estados Unidos en el año 70-71. Después regresé. Vivió en Oregon. Viví en Oregon. Que es un estado precioso. Es precioso, muy lindo. Inclusive la vida pues ha sido conmigo pues muy generosa en ese sentido, porque fíjate que la familia con la que yo conviví en el 70-71 pues ha venido aquí. Han estado en esta casa, todavía nos mantenemos en contacto. Obviamente ya los papás están muy mayores y no han vuelto a venir precisamente por la edad que tienen, pero sí conocen bastante bien el país. Nos hemos mantenido en contacto durante todos estos años. Usted, después de ese año en Oregon, se va a estudiar medicina con una beca. Yo entré primero a la Universidad de Costa Rica.
y hice lo que se llamaba premédica en aquellos años. Y en el 73 yo me fui con una beca para lo que se llamaba la Unión Soviética. Estuvo en Ucrania. Y sí, primero aprendí ruso en el sur de la Unión Soviética. ¿Dónde? En una ciudad que se llama Rostov sobre el Don. Ajá. Es el límite entre Europa, el río Don hace el límite entre Europa y Asia. Ajá. Entonces es en el puro sur de Rusia, una ciudad bastante grande, más de 1 millón de habitantes. Y muy diferente. Muy diferente porque es al sur, es más caliente, es a la orilla del mar, entonces es completamente otra cultura, otra forma de ser de los mismos rusos, pero un poco diferente. Más cálidos. Más cálido, sí, una experiencia muy bonita. Y después estudié en Ucrania, estudié medicina. ¿Se quedó en Ucrania después? Sí, yo viví 14 años en lo que fue la Unión Soviética. ¿Se casó con una ucraniana? Me casé con una ucraniana, sí. ¿Y ejerció como médico allá? No ejercí como médico. Después de que terminé, anduvimos ahí haciendo otras cosas y después me vine para Costa Rica. En el año 86 creo que me vine para Costa Rica. Y me vine. ¿Le correspondió hacer servicio social? Ajá. Hice primero el internado en el Hospital San Juan de Dios, que para mí es mi hospital del alma. Porque en aquella época habían muchos mitos y muchas... pues se hablaban muchas cosas de los médicos que veníamos graduados de la Unión Soviética. Y afortunadamente para mí no fue así. La forma en que nos recibieron en el Hospital San Juan de Dios a mi esposa y a mí fue pues de mucha... ¿Ella es médico? Sí, ella es médica también. Fue de mucha calidez y de mucho entendimiento. Y nos ayudaron, nos apoyaron muchísimo. Y después de eso va usted a la rifa del servicio social en el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos. Y cuénteme qué fue lo que pasó con el doctor Manuel Pisa Escalante. En esa rifa, en aquella época ponían en una pizarra que había en el auditorio del colegio, ponían todos los nombres de todas las posibilidades que habían de ir a hacer el servicio social. El número que yo tenía en la rifa era el número 1. ¿Usted se pegó el primer número? El primer número. ¿Podía escoger cualquier lugar? Podía escoger de la pizarra cualquier lugar. Todo el mundo gritaba. Y todo el mundo decía, escoge tal lado, escoge tal otro, ¿verdad? El doctor Pisa Escalante dijo que traigan un mapa, porque nadie sabía dónde quedaba nada, ¿verdad? Ya trajeron el mapa de Costa Rica. Y entonces él me dice, escoja San Vito, es un lugar precioso, yo vengo llegando de allá. No se le ocurra escoger los puertos, ni San Isidro, ni Liberia, porque el volumen de trabajo es igual que estar en el San Juan de Dios. Váyase a un lugar tranquilo y lindísimo. Y yo le hice caso. Yo escogí Río San Vito y nos vinimos para San Vito a hacer el servicio social. Eso fue en el año ¿Usted y su esposa? Sí, los dos, en el año 88. En ese momento se premiaba a los esposos, A los ¿verdad? esposos, sí. Escogían primero. Escogían de primero. Y como habían 2 plazas para San Vito Hospital, entonces nos quedaba muy bien y nos vinimos los dos para San Vito. En el año 88. Imagínate. ¿Cómo era San Vito en el año 88? Bueno, primero había que pasar, la travesía era larga. Era por Ciudad Neily que se subía. No, ya estaba por existía Paso Real. La carretera por Paso Real, solo que había que pasar el río Terraba en balsa, en un ferry, los que veníamos en bus. Y de ahí era una travesía de 8 horas y 8 horas. ¿En carro había que dar la vuelta? Si uno venía en carro, no, había que dar la vuelta cuando llovía, porque se crecía el río, entonces el ferry no pasaba. Entonces había o que esperar a que bajara el río, el nivel del agua, o había que dar toda la vuelta por Ciudad Neily. No había puente. San Vito
pues era un centro poblacional muy pequeñito, y eso probablemente eso fue lo que hizo que la gente fuera tan amable y tan unida. Tengo una conocida que siempre dice que a ella le da cólera venir a San Vito porque todo el mundo anda como muy feliz por las calles. Y yo pienso que eso es una realidad. Uno va a comprar pan y todo el mundo te saluda, todo el mundo te sonríe. Claro, imagínese que yo lo estaba llamando anoche a usted y no lo encontraba y me puse a bailar con mi esposa en una pizzería y me dice una señora, ¿usted es Camilo? Sí. Y ya me puse a hablar con ella, ya le conté y de un momento a otro 2 o 3 personas me dieron su teléfono de la casa, me ubicaron, una maravilla. Sí, yo pienso que eso ha hecho que la gente se una mucho, porque el aislamiento tal vez en que vivimos, entonces, y la lejanía del centro ha hecho que la gente sea como muy unida, muy amable, muy solidaria también, ¿verdad? Ahora se tarda unas 6 horas. Ahora se tarda unas 6 horas. ¿Antes? No, antes era mucho más tiempo. Y además de eso, las comunicaciones eran otras, entonces no había internet, no había televisión Por vía cable. satelital o por cable. Si uno quería ciertos ¿Qué salía aquí? productos, ¿Canal 7, Canal 13? ni siquiera eso, Canal 7 nada más. Y la mayoría de los canales eran panameños, ¿verdad? Todavía en muchas zonas, por ejemplo, detrás de esta montaña de nosotros, ya ahí lo que vos oís en la radio en las mañanas es puras noticias panameñas. O sea, en esta zona, aquí estamos a 8 kilómetros de la frontera. Entonces, en esta zona, la mayoría de nosotros oye las noticias de Panamá. Y toda la gente de este lado está atenta y sabe todos los pormenores de las noticias que ocurren del lado panameño. Porque las comunicaciones son así, ¿verdad? Más frías para el otro lado. David queda a 100 kilómetros de nosotros, San Isidro a 135 kilómetros y San José a 260 kilómetros. Claro, ahora es más fácil ir, pero aún así la comunicación para ir a una ciudad grande, probablemente un cotobruceño prefiera ir a David a descansar o a comprar, etcétera, que ir hasta San José, ¿verdad? Depende lo que quieras o lo que necesites. En aquella época, trámites municipales había que irlos a hacer hasta Punta Arenas, imagínate. Sí, sí, es una locura que esto pertenezca a Punta Que esto Arenas. pertenezca- Debería haber una provincia que sea Buenos Aires, Correcto. Osa, Golfito, Sí. Cotobruz Sí. y Corredores. Sí, administrativamente sí se ha hecho, ¿verdad? Todo lo que es la región Brunca, entonces se ha hecho, pero políticamente seguimos perteneciendo a Punta Arenas. Así es. ¿Qué se encontró aquí? ¿Qué lo maravilló de San Vito de Cotobruz? Camilo, yo soy de Cartago y la educación que yo recibí en Cartago es Conservadora. centrista, sobre todo Sí. conservadora y centrista, pensando que el país es homogéneo y que el país es la gran área metropolitana. Y yo llego a San Vito y hay un montón de cosas diferentes. Por un lado hay una población que tiene un gran acento italiano cuando viene a la consulta médica. Y por otro lado, hay otra gran población de una gente indígena que utiliza unos vestidos muy coloridos y uno de viaje lo nota que es. Entonces la pregunta que uno se hace como costarricense del centro del país es, qué hace esta gente en mi país? ¿Verdad? Porque estamos acostumbrados a pensar de que son panameños. Y entre las primeras cosas que me pasó, apareció ahorita es una gran amiga mía, es una maestra indígena, Marieta, que me increpó y me dijo, no me diga migrante en mi propio territorio, y mucho menos inmigrante. Y eso para mí fue como un shock, ¿verdad? Decirle, ¿cómo que usted no es? Entonces
empecé a leer y a estudiar y te das cuenta del déficit que hay educacional en nosotros mismos. Resulta que este pueblo, que erróneamente nosotros le decimos los guaymís, ¿verdad? Los noves. Que en realidad se llaman los noves. ¿Se dice Nove Buglé o Nove Buglé? Nove Buglé, es que son dos pueblos, el pueblo Nove y el pueblo Buglé eran dos pueblos que habitaban en la parte del Atlántico de nosotros. Entonces, por razones de prácticamente un genocidio, los dos pueblos empiezan para poder subsistir. Conviven, pero tienen dos idiomas completamente diferentes. ¿Por qué nosotros erróneamente les decimos guaymíes? Bueno, el asunto es que la palabra, hay dos versiones. Una es de que el pueblo Nove vive en clanes. Entonces había un clan Gua, otro clan I y otro clan Mi. Y la traducción es el clan pescado, el clan maíz y el clan camote. Abiertamente la matazón que se hizo fue tan grande que los españoles del lado de nosotros en un momento determinado dijeron: aquí no hay ni Gua, ni I, ni Mi. Aquí se llaman guaymí, uniendo los tres clanes. Entonces el término es ofensivo para ellos y es peyorativo, ¿verdad? Porque es como recordarles constantemente, y además usted siendo del pueblo Nove no necesariamente pertenece a uno de esos tres clanes, puede ser de otros clanes y que esté ahora viviendo aquí. La palabra correcta es Nove, y el término Nove significa el pueblo, la gente, los humanos. Pero las características son muy especiales. De acuerdo con los estudios, tienen mínimo 3.000 años de vivir aquí y máximo hasta 10.000 años. O sea, estamos hablando de un conocimiento y una permanencia bastante grande de esta población en este territorio. Entonces ahí venís a sacar la conclusión de que los migrantes somos nosotros. Tenemos que ir a un corte, estoy fascinado con el tema, pero ya casi volvemos. Está bien. Tienda del médico, pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. José Heriberto Zamora González es el médico que viaja en bicicleta hasta una comunidad indígena. Él llegó a Puerto Jiménez a 370 kilómetros de San José, detrás del amor, quien es ahora su esposa, María Eugenia Barrantes Cordero, también médico, llegó primero a la zona. Él obtuvo una plaza primero en Golfito y llegó a Puerto Jiménez. De Puerto Jiménez a Golfito hay que cruzar el Golfo Dulce. Les ha tocado pasar el mar a la 1, 2, 3 de la mañana con una persona baleada o con una mujer a punto de dar a luz. Luego, Luis Heriberto Zamora González se fue a atender la comunidad de Alto Laguna. Vea qué mal les fue cuando llegaron o quisieron llegar en automóvil. Así que él decidió mejor llegar en bicicleta. Ahora va a su trabajo en su bicicleta. Se va muy temprano, tarda 2 horas, 2 horas y media, 3 horas de ida, 2 horas, 2 horas y media o 3 horas de vuelta. Llega a una escuela, ahí se baña y atiende a la comunidad indígena. Ahora José Heriberto Zamora y su esposa, quien también es doctora, María Eugenia Barrantes, tienen un centro médico en Puerto Jiménez. Sueñan con llevar a uno de los puntos más alejados del país,
a especialistas. Porque cuando alguien necesita un especialista en esta zona, tiene que viajar más de 3 horas hasta Pérez Celedón o más de 6 horas hasta San José. José Heriberto Zamora dice que en Puerto Jiménez de Golfito encontró su realización como médico. Doctor Pablo Ortiz, primero usted llega a San Vito a trabajar en el hospital. Ajá. ¿Y qué se encuentra ahí? ¿Cómo era la realidad antes de entrar en el mundo indígena? Fíjate que era antes de que se instauraran los EBAIS. Entonces, la cantidad de personas que veíamos era como decir por destajo, todo el mundo venía al hospital. También hacíamos visitas comunitarias, pero eran totalmente diferentes, qué sé yo. En una visita comunitaria usted podía ver 200 personas, 120 personas. Eran masivas. Eran como atenciones masivas. La necesidad del costarricense era ser visto por un médico. No estábamos hablando de calidad de la atención, sino que era ir a desparasitar grandes poblaciones, ir a detectarlo como más o menos uno podía, pero no había una atención de crónicos específicos en poblaciones como estas, ¿verdad? De costarricenses, no hablando de poblaciones indígenas, sino de campesinos costarricenses, por ejemplo en Las Vegas o en Paraíso o en Santa Elena. Llegaban 150, yo me acuerdo llegar a un lugar en donde la gente venía a caballo, pero no 5 caballos, no, eran grandes cantidades de caballos. Recuerdo también llegar a Colorado de Potrero Grande a dar consulta y cuando íbamos llegando oímos que reventaban bombetas y nosotros pensamos de que había turno en la comunidad. Entonces dijimos, mira qué bonito, llegamos el día que hay turno. Y al llegar la ambulancia, preguntamos, ¿y el turno? Y nos dijeron, ¿cuál turno? Es que así es que avisamos a la población de que ustedes ya se vienen acercando, porque desde el pueblito se veía a lo lejos en la carretera donde venía la ambulancia. Entonces, como para avisar al resto de la población, entonces reventaban bombetas para que se dieran cuenta, imagínate. O sea, no había teléfono celular ni nada de eso, no, eso era otro mundo, otra cosa, ¿verdad? Y cuando usted ya tenía una importante cantidad de años de estar aquí, pasa a trabajar directamente con indígenas. Yo pienso que casi que desde el primer día en que uno está en emergencia se da cuenta de lo que de que hay otra realidad. El doctor allí, el cirujano que está actualmente ejerciendo cirugía en emergencias, recordará el día en que... Doctor allí. Allí, sí. Estábamos en emergencias, él y yo, aquí en el hospital de San Vito. Yo agarro el cerro, puño de hojas de emergencias para ver a los pacientes, empiezo a llamar, aparece un hombre indígena, y yo lo vuelvo a ver, le pregunto el nombre, reviso así entre mis papeles, ¿verdad? A ver el nombre de él, y no está. Entonces yo le digo a él, vaya afuera y me trae una hoja y yo lo veo. Y entonces 5 minutos después, este hombre ingresa con una hoja del jardín y me la pone encima de mi escritorio. Entonces eso lo que te causa es un shock. A los dos, a él y a mí, ¿verdad? Porque el doctor allí me decía, ¿qué sentís? Entonces yo le decía, un montón de cosas. Primero, la arrogancia mía de pensar de que lo que yo digo es lo que el otro interpreta. Yo dije una hoja y él salió y trajo una hoja, ¿verdad? Literal, una hoja del jardín. Segundo, yo me imaginaba a este hombre enfermo, en un ambiente para él inhóspito, buscando afuera del hospital, ¿verdad? Una hoja, la desesperación de él. Imagínate si venía con un dolor.
¿verdad? Con un dolor X que fuera y buscando ahí desesperadamente una hoja, probablemente él está acostumbrado a que en su comunidad el médico cura con hojas, entonces para él no era extraño que se le viera con una hoja. Tal vez lo diferente era que este otro, ¿verdad? Que era yo, cura con cualquier hoja. Y en el mundo de él, el médico tradicional cura con hojas específicas. Pero el hecho de ser tratado con hojas para él no era extraño. Entonces, todo eso y el diario convivir, ¿verdad? Con estos choques culturales te hacen como empezar a incursionar. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese mundo? ¿Qué es ese idioma en que hablan? Al principio probablemente ni siquiera uno le dice idioma, sino que le dice un dialecto. ¿Verdad? Dice, hablan un dialecto. Y cuando te das cuenta, no, ¿verdad? No es un dialecto, es un idioma. Tiene una estructura gramatical, es otra cosa, ¿verdad? Entonces eso como que te va absorbiendo y te va atrapando ese mundo que te rodea. Gente que necesita ayuda, definitivamente cuando íbamos a dar en aquella época nada más una consulta, entonces te das cuenta y empezar a visitar las casas de los indígenas, te das cuenta que nadie se toma el tratamiento que vos les estás dando. Entonces, recuerdo ir donde don Pedro Bejarano a preguntarle. Yo lo entrevisté a don Pedro Bejarano. Bueno. Entonces, y preguntarle a don Pedro, ¿qué es esto? ¿Por qué todos vienen con los mismos síntomas? Y don Pedro se reía. Y entonces, porque era una orden de él para complacerme a mí. ¿Verdad? Entonces todos venían con lo mismo, dolor de cabeza, dolor de panza, dolor de espalda. Pero nadie se estaba tomando el tratamiento. Pero entonces cuando observas, ves que es la misma actitud con los misioneros. Todos se hacen bautistas, todos se hacen metodistas, todos se hacen católicos, todos se hacen testigos de Jehová. Pero en la realidad no son nada. No tienen una religión ancestral. Entonces quiere decir como que nos hacen la mazaguada a nosotros como una forma de poder mantener su cultura y su idioma y todo, ¿verdad? Entonces eso, toda esa enseñanza como que te va absorbiendo y te hace ver esa realidad pantanosa y tan variante, ¿verdad? Que lo que vos ves no es la realidad, no es lo que es, ¿verdad? Vamos a ir a terminar hasta aquí para hacer un recorrido por la zona con el doctor Ortiz, y en la segunda entrevista vamos a hablar del trabajo que hace la Caja Costarricense del Seguro Social en las comunidades indígenas de Cotobruz. Gracias a Fred Bolaños en las cámaras, al doctor Manuel Bigot, que nos ayudó en la coordinación de estas entrevistas, al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, el doctor Alexis Castillo, vicepresidente de la Unión Médica Nacional, el doctor Johnny Rojas Quiroz, tesorero de la Unión Médica Nacional, que han promovido estas entrevistas, al doctor Carlos Jiménez Delgado, que es el representante de la Unión Médica en esta zona. Gracias a don Alexander Azofeifa, gerente de la Unión Médica Nacional. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados.
Grano de Oro es la cabecera del distrito Chirripó, en Turrialba. Es el distrito más pobre de Costa Rica. Es el distrito Cavécar por excelencia. Es un lugar mágico y remoto. Ahí fuimos a visitar a las comunidades con el doctor Manuel Enrique Rowe. Manuel Enrique Rowe es hijo de un señor que es misceláneo en el hospital de Turrialba. Muchos de los pueblos están a muchas horas de andar a pie entre la montaña. En muchos de estos casos, lo único que hay es un trillo en el monte. Uno de los pueblos, Sitio Gilda, cuyo nombre en Cavécar es Jamó, está a 2 días de camino a pie. Tienen que andar esos 2 días en la montaña. En muchos casos no hay puestos de salud. Ellos trabajan en la escuela. Les prestan un aula para atender y otra aula para dormir. Duermen en tiendas de campaña. También han tenido que dormir en ranchos. Esto que usted ve aquí es la farmacia con la que atienden. Así trabajan los médicos que colaboran con los pueblos indígenas en el distrito de Chirripó. Uno de ellos es el doctor Manuel Rowe y el otro es el doctor Chávez, a quien vemos aquí atendiendo en el Alto Quetzal. Ellos enaltecen y dignifican la labor de los médicos de Costa Rica. El doctor Pablo Ortiz Rosés está a cargo del trabajo con las comunidades indígenas. Es el jefe de los médicos que trabajan en la zona indígena en San Vito de Cotobruz. Estamos aquí en su casa, en medio de un bosque de 10 hectáreas, una casa abierta, especial. Yo no voy a decir que es una casa lujosa porque no es una casa lujosa, pero es una casa metida en el bosque, una casa única, holística. Holística. Sí. Cuénteme, bueno, ¿cuándo empezó ya a trabajar directamente con las comunidades y qué ha significado este trabajo en su vida? En realidad, el trabajo, la institución lo comenzó hace muchísimos años, como en los 70s. Tenemos evidencias de un acercamiento, de intentos de trabajar con poblaciones indígenas. Sin embargo, estos muchachos jóvenes que trabajan en el primer nivel de atención, específicamente recuerdo el doctor Enrique Tropper, que una vez como que me confrontó y me dijo, doctor, el gasto per cápita en poblaciones indígenas es igual a poblaciones no indígenas. Sin embargo, los resultados que nosotros obtenemos son totalmente diferentes. ¿Qué hacemos? Entonces, yo le dije, hay que entonces comenzar de cero. Como borremos todo lo que hemos hecho y empecemos. Uno de los problemas más graves que teníamos era mortalidad infantil. Entonces, a la hora de hacer el análisis, sabíamos que los niños indígenas se nos morían de diarreas por agua contaminada. Entonces empezamos a preguntar a la población. Fue el primer trabajo que se hizo. ¿Es importante el hecho que se te mueran tus hijos? Fue la primera pregunta. Porque si no es importante para usted que se mueran sus hijos, para mí menos porque no son los míos. Y la respuesta fue sí, doctor, es un problema. Entonces, ahora, ¿cómo podemos solucionarlo? Nosotros sabíamos de qué se estaban muriendo. Entonces le devolvimos la pregunta, ok, se mueren porque el agua está contaminada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en el camino te vas aprendiendo muchísimo de las diferencias culturales. ¿Por qué? Porque en una población no indígena, que yo tenga el agua contaminada, yo salgo con un perifoneo y digo, hiervan el agua, hiervan el agua. Y todo el mundo entendió que hay que hervir el agua porque está contaminada. En la comunidad indígena, cuando yo dije, hiervan el agua, la gente se volvía a ver y me decían, doctor, no se puede hervir el agua.
Y uno se pregunta, pero ¿cómo no se puede hervir el agua? ¿Por qué no se puede hervir el agua? Porque el agua es un ser vivo. Entonces ahí empieza el problema cultural. Porque sería para ellos como hervir al gato de la casa. Porque es un ser vivo que tiene que correr y está vivo. Y eso nosotros no lo entendíamos, como el concepto de agua viva. El agua que está estancada está muerta, por eso el agua tiene que correr y el agua no la podemos hervir porque es un ser vivo. Entonces, en toda esta situación llegamos a llevar hasta microscopios y fue peor. Porque entonces nosotros decíamos, vean esta agua que está contaminada y vean esta agua que está limpia. Entonces, donde veían a los bichillos ahí, bacterias y parásitos moverse, ellos decían, ve doctor, como está viva. Entonces, entonces no nos resultó. Hasta que una mujer indígena en una de estas reuniones con la comunidad se paró y me dijo, doctor, usted está tratando de decirnos de que el agua está enferma. Entonces yo le dije, sí, Dominga, el agua está enferma. Entonces ella misma me dio la respuesta, me dice, entonces, ¿cómo la curamos? Claro, claro. ¿Verdad? Ahí estaba la respuesta. Ahí No está, sí, no era, está no, contaminada, hay no, que quemarla, sí, cocinarla, no, matarla, si no está enferma y hay está que enferma, curarla. ¿cómo la curamos? Y entonces yo con cloro, gotitas de cloro. Entonces, al ser un ser vivo puede recibir tratamiento. Entonces el tratamiento es cloro. O sea, yo lo que quería era lo mismo, ¿verdad? Que cloraran el agua o que la hirvieran. Pero, o sea, el resultado final es agua limpia para ambos lados. Solo que de un lado está enferma, hay que curarla. Y entonces todo cambió en la comunidad. En este caso específico de mortalidad infantil, nosotros en los últimos 4 años creo que llevamos como dos niños muertos, cuando era uno de los índices más altos que teníamos. Lo mismo en parásitos. Cuando comenzamos el trabajo, teníamos un 88% de la población con parasitosis. Actualmente la tenemos en un 25%. Y el asunto es de que empezás a ver y a observar de que hay otro médico, otra persona que está del otro lado, que tiene un conocimiento del bosque que tiene de 3.000 años, de conocer todo lo que existe allá, ahí, ¿verdad? Entre las experiencias, digamos, para mí impactantes, fue hace 20 años o más, ver cómo uno de los médicos tradicionales me enseñó, me invitó a que viera, era una esfera hecha de bejucos, y dentro, el bejuco estaba por dentro, estaba como decir pelado, y tenía una paciente asmática dentro de la esfera. Y cuando la sacaba de la esfera, la mujer otra vez seguía con el estatus asmático. Dentro de la esfera se le quitaba. Entonces yo me traje, él me dio un pedazo de bejuco, lo traje al Jardín Botánico Wilson y me dijeron, doctor, la respuesta que me dio en aquella época Luis Diego Gómez me dice, sí, Pablo, esto está lleno de teobromina. O sea, que teobromina es teofilina, o sea, quiere decir que él tiene conocimiento de lo que está haciendo, no era mentira, ¿verdad? Él tenía el conocimiento. Pero entonces el asombro es mío, ¿verdad? De ver a ese hombre con esa esfera enorme. Y al día siguiente yo cogí 2 pastillitas de salbutamol y se las llevé. Entonces yo sacaba a la mujer, le daba la pastilla para que se la tomara y ella mejoraba. Entonces ahí el asombro fue de él, de ver de que esa esfera, ¿verdad? Yo la había comprimido a una tableta. Entonces, ahora yo creo que la diferencia es tecnológica, de que el conocimiento de él es muy grande, pero ahí no hay nada que yo no conozca. Simplemente yo
he hecho el extracto, ¿verdad? Y he hecho la pastilla de lo que utilizamos. Y él tiene que utilizar hervir, sacar el extracto o hacer esas grandes esferas, ¿verdad? Pero a ambos lados sirve. O sea, sin nosotros ellos han sobrevivido miles de años y el médico es ese médico. Ahora, es una comunidad que es como devolverse un siglo en los índices de salud del país. Quiero decir, tiene, bueno, ya no tanto, pero tenían problemas de mortalidad infantil, Sí, de diarreas, diarreas. pero no tienen hipertensión, No, ni diabetes, no. ni problemas con triglicéridos. Por ahora, nosotros sí sabemos, estamos conscientes de eso. Son poblaciones que se llaman poblaciones en transición. Entonces, bueno, en Norteamérica, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen grandes problemas de diabetes, de obesidad, hipertensión, precisamente porque cambiaron sus hábitos alimentarios. Entonces, si ya nosotros sabemos que eso puede ocurrir, entonces la misión de nosotros es prevenir que esto no ocurra. Sí. ¿Y cómo le ha cambiado la vida a usted el trabajar con indígenas y el coordinar con médicos? ¿Cómo es el trabajo de los médicos? ¿Cómo hay una inducción suya en ellos y ellas? Sí, nosotros Camilo, en otra de las grandes, no sé, que serán como, casi que eran como retiros espirituales de médicos, aquí decimos, bueno, ¿qué es lo que nos sucede? Entonces descubrimos de que el vacío educativo en ciencias sociales es muy grande. Entonces, todo lo que es antropología, sociología, psicología social, trabajo social de las comunidades, ciencias políticas o ciencias sociales, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran vacío educativo en esto. Entonces le pedimos ayuda a las universidades. El doctor William Sainz hizo como el esquema de lo que nosotros pensábamos que necesitábamos. Y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica nos oyó. Y entonces vino y nos dio un curso de posgrado avalado por el CENDEIS, así se llama, Ciencias Sociales para el primer nivel de atención. ¿Es una maestría? No, no es un curso. Es un curso de como 7 o 8 meses, se da en módulos, un módulo de antropología, un módulo de sociología, psicología social y así. Y esto nos ha ayudado muchísimo. Además damos un curso que se llama Rompiendo Barreras Idiomáticas, que es para poder entender de qué se trata. Entonces nosotros decidimos de que alguien tenía que venir a explicarnos parte de la cultura. En realidad no pretendemos que usted domine el idioma en 6 meses porque es imposible, pero sí por lo menos te das cuenta de que somos 2 culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico y que tenemos que ver cómo se hace. Eso por un lado. Por otro lado, hubo agresiones muy grandes por parte de nosotros como cultura hacia ellos. En una de estas comunidades me di cuenta, a través de los años, y uno va empezando como a medio entender el idioma, a nosotros los médicos nos decían murciélagos. Entonces yo me molesté cuando me di cuenta de esto. Entonces yo pregunté, digo, ¿por qué nos dicen murciélagos? Entonces un médico tradicional me dice, Pablo, ahora usted viene en carro, antes venían en helicóptero, nos ponían a todos en fila, nos sacaban sangre, se iban y nunca sabíamos los resultados de lo que hacían. Eso era ético, hoy en día no es ético, pero en los años 60 sí se hizo, 70 todavía. Entonces vos te pones a investigar y de verdad existen tesis de grado de grupos sanguíneos en la comunidad Nove de Coturuz, anemias en la comunidad indígena de Coturuz, ¿verdad? Todo eso hizo o hace que estos nombres. Vamos a un corte, ya casi regresamos.
Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Tienda del médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. El doctor Ortiz vive aquí entre un chicharrero hermosísimo, en el bosque. No es una casa lujosa, no, esto no es lujo, es una casa holística, diría yo. Una casa metida en el bosque, abierta, sin ventanas, sin puertas. Es como si usted tuviera un nido gigantesco en medio de la selva. ¿Cómo fue que surgió esto? Bueno, al principio lo que se compró fue una cabaña pequeña. ¿De quién era la cabaña? Era de una pareja él era costarricense o es costarricense, es un arquitecto, y casado con una norteamericana de Los Ángeles, con 2 niños pequeñitos, tendrían en esa época como 6 y 3 años. Entonces, pero el agua no era agua de AIA, sino que era agua de las tomas que hay aquí. Acá hay 5 nacientes, entonces era agua del río. Cuando llovía, esa agua se revolvía con barro, salía tierrosa. La electricidad venía por aire. Si se caía alguna rama encima de los cables, se quedaban sin electricidad. No tenían teléfono. Tenían un vehículo, pero si él salía en el carro, ella se quedaba solita con los niños. Entonces, aunque esto es como llama la atención, ¿verdad? Esto no es como para tener niños descuidados, sino que tenés que vigilarlos todo el tiempo. Entonces realmente vivían temerosos de las serpientes. Mandaron a cortar todo lo que está en el fondo, que ahora está reforestado. Eso era un paredón de arcilla. Y toda la propiedad la casa estaba rodeada de mecate, literalmente mecate, para que los niños no se salieran. Y eran mis pacientes, yo había venido a ver a los niños aquí a la casa, y yo les decía, era diferente, no había nada de las construcciones que hay aquí alrededor, nada más la cabaña y la entrada. Y yo les decía, si algún momento van a vender, yo les compro. Y de verdad, un día llegó el arquitecto de emergencias y me dijo, Pablo, nos divorciamos, te vendo. Y entonces le compré. El asunto era que cuando yo compré, la gente... Lo compró muy barato. Sí, lo compré muy barato. Y la gente decía, bueno, no era tan barato para aquella época. En realidad... Pero costó 3 millones. 3 millones y medio era lo que... 3.800.000 era lo que costaba. Más o menos era el costo que ya me habían dicho de la propiedad. Entonces estaba bien el precio. El asunto era que era incómodo si no tenés carro, etc. Y la humedad era muy grande. Entonces yo me quejaba mucho de que la casa es muy húmeda. Primero quité todas las cortinas porque la casa tenía cortinas gruesísimas, doble cortina de esas como de encaje, y después un cortinón enorme. Todo eso lo quité, fue lo primero que hice. Y
aún así, cuando yo llegaba de trabajar, abría la puerta y se sentía el olor a humedad. Entonces, este amigo mío, que es ingeniero civil, un día me dijo, yo le remodelo la casa, condicionado a que usted no opina hasta que no se termine. Y yo dije, está bien. Entonces yo venía y entraba y llegaba y me acostaba y yo veía que quitaban paredes y quitaban puertas y vidrios. Y yo al principio, como el acuerdo era no opinar, yo me imaginé que iba a ser de vidrio toda rodeada. Entonces yo, oh, qué bonito. Hasta que un día me dice, ya. Entonces digo yo, ¿ya qué? ¿Se acabó la plata o ya qué? ¿Qué fue lo que pasó? Me dice, no, es así. Y digo, ¿pero cómo? Me dice, sí, así es. Dice, porque el lugar se presta para que esto sea abierto. Y entonces, de verdad, como un gatillo, uno empieza a dar pasitos así, curioseando, y te das cuenta que sí, que es la realidad. Usted tiene aquí animales para el autoabastecimiento. Sí. De todo tenemos aquí. Tilapias. Tilapias, cerdos, ovejas, gallinas, chompipes, codornices. Se trata de autoabastecimiento. Tenemos como, qué sé yo, tal vez como unos 8 años de no comprar carne. Toda la carne viene de la producción de la propiedad. Y además de eso, tenemos una hectárea en donde se producen todas las hortalizas y legumbres que tenemos. Llegamos a tener como 40 diferentes tipos de plantas. Ajá, comestibles todas. Bien, ¿qué significa en su vida ser médico? Bueno. ¿Qué significa ser médico en su vida? En mi vida, ¿qué ha significado? Primero, una enorme satisfacción de poder ayudar cuando la gente lo ha necesitado. Pero más allá de la ayuda que vos puedes brindar en un hospital o en una sala de emergencias, cuando te das cuenta de que la experiencia del hospital es muy valiosa, porque ahí tenés como el resultado del error que se comete afuera del hospital. Por ejemplo, cuando tenés una diarrea, 2 diarreas, 3 diarreas, 4 niños con diarreas, entonces vos decís, alguien tiene que ir afuera a decirle a la gente que hiervan el agua. Cuando tenés un muchacho accidentado porque no utilizó un casco y andaba en moto, y tenés el 10º con lo mismo, entonces vos decís, alguien tiene que ir a la radio local y decir que tienen que usar cascos porque si no se van a matar todos. Entonces esa experiencia del hospital, ¿verdad?, te da como la herramienta para empezar a trabajar en salud pública. Entonces yo creo actualmente que la satisfacción de ser médico no es solo el hecho de trabajar en un hospital y realmente ayudar en el momento preciso a las personas, sino que es la proyección tuya en la comunidad, en salud pública, lo que puedes hacer y el cambio que puedes realizar. Eso para mí es muy valioso. Si usted volviera a nacer, ¿volvería a estudiar medicina? Claro, sí. ¿Y volvería a venirse para Cotobruz? Sí, creo que sí. Pero... Usted está a punto de jubilarse. Sí. ¿Se va a quedar aquí? Me quedaría aquí. El médico, se hace un arraigo, hay comunidad. El doctor Solano de Barrio México fue a la Guapiles y se quedó allá. El doctor Castillo de Golfito vino a trabajar a San José. El doctor Jiménez Delgado de Puriscal vino para Pérez Celedón. Sí. ¿Se siente usted ya más de Cotobruz que de Cartago? Correcto, más cotobruceño que cualquier otra cosa. Sí. ¿Lo ha hecho ser feliz, lo ha hecho una persona feliz el ser médico? Yo creo que sí, en realidad creo que sí, porque la satisfacción al final, ¿verdad?, lo que tenemos son como satisfacciones personales, y una de las grandes satisfacciones es ayudar. Tal vez en otra profesión tal vez también lo puedes hacer, pero en el caso mío creo que solamente siendo médico lo puedes hacer. ¿Cómo ha cambiado
su visión de la vida, cómo ha cambiado usted por dentro, desde la cabeza y desde el corazón, gracias a la cercanía con los pueblos indígenas? Yo creo que cambia totalmente todo, la tolerancia, el poder aceptar de que existen otras formas de ver, inclusive los colores, ¿verdad? O cualquier realidad no es, cualquier verdad no es la verdad absoluta, sino que hay que ver otros matices de las verdades. Muchas gracias por recibirnos en su casa. No, con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica, quien vino a coordinar esta gira con el doctor Manuel Bigot. Gracias al doctor Alexis Castillo y el doctor Carlos Jiménez Delgado, que viven en el sur, en el caso del doctor Carlos Jiménez, al doctor Johnny Rojas, que ha insistido en estos programas sobre indígenas, sobre médicos en condiciones extremas, a don Alexander Azofeifa Monje, que nos coordinó toda la gira, él es el gerente de la Unión Médica, a Fred Bolaños en las cámaras, a Diego Blanco en la edición del espacio. Gracias a usted por acompañarnos, vamos a seguir en esta gira, Dios primero, por comunidades indígenas, por zonas extremas, por zonas fronterizas, visibilizando el trabajo que hacen los médicos y las médicos en estas comunidades. Que pase muy bien.